Los choques. Vamos a aprender todo lo que tenemos que saber sobre los choques. Primeramente, los choques se dan en una interacción entre dos o más cuerpos. Y lo más importante que tenemos que recordar es que la cantidad de movimiento se va a conservar en cualquier tipo de choque. Es decir, que la cantidad de movimiento del sistema será la misma antes, durante y después del choque. A esto le conocemos como el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Existen diferentes tipos de choques. Uno de ellos es el choque inelástico y el otro es el choque elástico. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Hablemos primero del choque inelástico. En el choque inelástico, una de las características principales es que va a perder energía cinética. Un ejemplo de esto es cuando tenemos una pelota que rebota, se produce un choque inelástico, ya que pierde energía por su deformación. Un caso particular del choque inelástico es el choque perfectamente inelástico. En este choque, una de las características es que los cuerpos van a quedar juntos o pegados después de colisionar. Además que recordemos que se conserva su cantidad de movimiento y se pierde energía, por lo que al chocar tendrán una velocidad en común. Para poder calcular la velocidad del cuerpo después del choque, analicemos lo que sucede en esta situación. Tenemos dos cuerpos, dos vehículos de masa 1 y velocidad 1 y masa 2 y velocidad 2 que viajan uno hacia el otro para chocar. La cantidad de movimiento antes del choque se calcula como la masa por la velocidad de cada uno de los cuerpos respectivamente y luego sumando esas dos cantidades. Al momento de chocar, como es un choque perfectamente inelástico, sus cuerpos se sumarán, ya que se quedarán unidos y tendrán una velocidad en común. Multiplicando esta velocidad por la suma de las masas, obtenemos la siguiente ecuación. Despejando para la velocidad, obtenemos que la velocidad después del choque va a ser igual a la suma de las cantidades de los movimientos de cada cuerpo dividido la suma de sus masas. Entonces, esa sería la ecuación para poder calcular la velocidad después del choque. Veamos un ejemplo. Tenemos una camioneta con masa de 1.800 kilogramos que viaja con rumbo al este a 15 metros por segundo, mientras que un automóvil compacto con masa de 900 kilogramos viaja con rumbo al oeste a 9 metros por segundo. Los automóviles colisionan de frente y se enganchan. Vamos a calcular primero la velocidad después del choque. Sacando los datos, mencionamos que para el primer vehículo tienen 1.800 kilogramos y una velocidad de 15 metros por segundo, mientras que el segundo vehículo tiene una masa de 900 kilogramos y una velocidad de 9 metros por segundo. En este caso le colocamos un signo negativo porque nos indican que viaja hacia el oeste. Al reemplazar los datos en la ecuación, recordemos que es masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 dividido la suma de las masas, que sería 1.800 y 900. Multiplicando en el numerador obtenemos 18.900, mientras que en el denominador obtenemos 2.700. Dividiendo obtendríamos 7 metros por segundo, es decir, que después de chocar, los dos cuerpos al quedar unidos van a viajar a 7 metros por segundo. Muy bien. Ahora, recordemos que la energía en un choque inelástico se perderá en alguna forma, ya puede ser calor o sonido, obteniendo los datos anteriores y el dato nuevo de la velocidad después del choque. Podemos calcular la energía cinética antes del choque.
aplicamos la ecuación de 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, obteniendo una energía cinética antes del choque de 238.95 por 10 a la 3. Después del choque, aplicamos 1/2 de la masa por la velocidad después del choque, obteniendo 66.15 por 10 a la 3 joules. Para calcular la energía perdida, haríamos una resta entre la energía final y la energía inicial de 66.15 menos 238.95, obteniendo una diferencia de menos 172.8 por 10 a la 3 joules. Ahora hablemos del choque elástico. El choque elástico nos dice que es una colisión en la cual se conservará tanto la energía cinética como la cantidad de movimiento. Un ejemplo de esto son las bolas de billar y las moléculas de aire, ya que estas tienen colisiones altamente elásticas. Mencionábamos entonces que para un choque elástico vamos a observar la conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía cinética, por lo que podemos establecer las siguientes ecuaciones. Antes del choque sabemos que tenemos masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 para la cantidad de movimiento. Mientras que para la energía cinética tenemos 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Después del choque, vamos a ver que cada uno de los cuerpos se moverá con dos velocidades diferentes. Por lo que completando las ecuaciones, tenemos masa 1 por velocidad 1 final más masa 2 por velocidad 2 final para después del choque en la cantidad de movimiento y en la energía cinética 1/2 de la masa 1 por la velocidad final 1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Si combinamos estas dos ecuaciones, podemos calcular lo que es la masa 1 después del choque y la velocidad de la masa 2 después del choque. Para la masa 1 sería masa 1 menos masa 2 por la velocidad 1 más 2 veces la masa 2 por la velocidad 2 dividido la masa 1 más masa 2. Y para la velocidad 2 tenemos que sería masa 2 menos masa 1 por velocidad 2 más 2 veces la masa 1 por la velocidad 1 dividido la masa 1 más masa 2. Veamos que estas dos ecuaciones son simétricas, es decir, que en una utilizamos la masa 1 y en otra la masa 2. Se intercambian, se intercalan. Veamos un ejemplo. Tenemos dos bolas de billar de masa 1 igual a 1000 gramos y masa 2 igual a 600 gramos que chocan elásticamente con velocidades de 9 metros por segundo y 2 metros y 5 metros por segundo respectivamente. Si al inicio se mueven en la misma dirección como lo vemos acá, determinemos la masa 1 y la velocidad de la masa 2 después del choque. Recapitulando los datos, masa 1 son 1000 kilogramos, masa 2 son 600, velocidad 1 son más 9, y en este caso le colocamos un signo negativo a la velocidad 2 porque se mueve hacia la izquierda. Reemplazando para la velocidad 1, recordemos que es masa 1 de 1000 gramos menos masa 2 de 600 gramos por la velocidad 1, más 2 veces la masa 2 por la velocidad 2, dividido la suma de las masas. Si realizamos los cálculos adecuadamente, primero en el numerador obtenemos menos 2400 y en el denominador 1600. Esto nos daría menos 1.5. Eso quiere decir que después del choque, la masa 1 se moverá hacia la izquierda, ya que obtuvo signo negativo. Para la masa 2, tenemos la masa 2 menos 1000 gramos por la velocidad 2, más 2 veces la masa 1 de 1000 gramos por la velocidad 2.
dividido la masa 1 y la masa 2. En el numerador, si operamos, tenemos 20.000 gramos y abajo 1.600 gramos. Al realizar la división, obtenemos un signo positivo y una velocidad de 12.5, por lo que podemos ver en nuestro gráfico que la masa 1 se moverá hacia la izquierda y la masa 2 hacia la derecha después del choque. Muy bien, ahora vamos a comparar la cantidad de movimiento que tenemos en los cuerpos antes y después. Primeramente, tenemos los datos, tanto las velocidades anteriores al choque y las velocidades posteriores. Si analizamos antes, la cantidad de movimiento tendríamos que es masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2, lo cual nos da 6 kilogramos metros segundos como cantidad de movimiento inicial. La energía cinética sería 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, los cual nos da 48 joules. Y después del choque vamos a tener la cantidad de movimiento, 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 después del choque, más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque, lo cual nos da efectivamente la misma cantidad de movimiento. Mientras que la energía cinética sería 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado después del choque, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 después del choque al cuadrado. Operando, obtenemos también 48 joules, por lo que vemos que tanto la cantidad de movimiento como la energía se ha conservado. Y esto es lo que hemos hablado para los choques. Espero que les haya gustado esta explicación y que les haya ayudado a entender mejor este concepto.